contento del ambiente que hay. ¿Tú has notado la presencia? Dios quiere hacerse visible. Ya sabéis que Dios está solamente donde le adoran. ¿Amén? No. Ya te estoy liando. ¿Dónde está Dios? Si fuera al fondo del mar, allí está Él. Si fuera al infinito del cielo, allí estaría Él. Si fuera al centro de la tierra, allí estaría Él. ¿De dónde escaparé de tu presencia? No se puede. Dios está en todo lugar. Ahora, Dios se manifiesta en aquel lugar donde se le glorifica y se le honra. Ahí Él dice: estoy, siempre estuve, pero ahora voy a hacer manifestación de mi presencia. Y en la iglesia primitiva, el Señor manifestaba su presencia notoriamente, con grandes milagros y prodigios. Tanto que el pueblo de Dios estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque era consciente de la grandeza que allí se estaba manifestando. Hay un refrán que dice: ojos que no ven. Y ese es uno de los males que tiene la iglesia hoy día. No ve la gloria de Dios, no hay temor porque olvidamos su presencia. Como no notamos nada, es como el virus, ¿verdad? Estamos todos resfriados, hemos estado todos resfriados. ¿Quién teme al virus? Bueno, lo tenemos, pero mientras no estemos resfriados, salimos a la calle, sobre todo los jóvenes despecheretados, en fin, y hace un frío que no ve, ha bajado 10 grados la temperatura y salen como ayer. Y no tenemos temor, pero los virus están andando como león rugiente buscando a quien devorar. Hasta que nos ponemos malos y entonces nos abrigamos desde aquí hasta ahí. Viene el temor a ponernos peor, a resguardarnos, a que pase pronto, hermano, porque ojos que ven, corazón que siente. Espiritualmente pasa lo mismo. Cuando no vemos la presencia porque estamos insensibilizados, es que entonces permitimos lujo de él. Pero cuando la presencia de Dios es visible y todo el mundo la tiene presente, viene respeto, reverencia, se arrodilla a la gente y no adora de cualquier forma, hermano. No adora de cualquier forma. Hermano, tenemos un privilegio, una salvación tan grande, tan hermosa que Dios nos ha dado, que pasa como todo. Que cuando los móviles, si lo podemos tener en modo silencio, y me permitís también un poquito, cuando alguno de nosotros abre un caramelo, es como si sonaran las campanas de la catedral. Y claro, queremos hacerlo despacio para no molestar a nadie, y alargamos el minuto de abrir el caramelo, y yo digo: ábrelo y te lo comes, pero no lo hagas despacio, ¿vale? Porque eso se oye en todos lados. Bueno, perdona este inciso. La salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermano, no nos acostumbremos a esto. Mira lo que dice la palabra. Vamos a analizar segunda de Pedro, capítulo del 1 al 11. Para el que luego, el que diga que yo no predico sistemáticamente, que no predico, que solo predico temáticamente, hoy vamos a predicar sistemáticamente. ¿Amén? Todo es por gracia. Si nosotros comprendiéramos esto, viviríamos de otra forma. ¿Qué significa que todo es por gracia? Que nada de lo que tenemos es por mérito. O es por gracia, o es por mérito. Podemos decir: pero el obrero es digno de su salario. Si yo trabajo, debo recibir. Sí. ¿Pero por qué trabajas? Por la gracia de Dios. Tienes un cuerpo, tienes salud, estás vivo, comes cada día, te mantiene el Señor, llueve, crece el campo, respira oxígeno. Es por gracia. Aun cuando lo que tú consideres que es por mérito, no, esto lo tengo porque es mérito, te equivocas. Es por gracia. Es por misericordia, es por compasión, pero esto no lo hemos asumido. ¿Qué ocurre? Que cuando las cosas no nos van como queremos, viene la queja, viene el lamento, viene el señalar al Señor, viene el olvidarnos. Cuando nos va todo bien, cuando todo está completo, cuando todo está cubierto, tendemos a relajarnos, a apartarnos y a marcharnos.
de la presencia del Señor, porque olvidamos que todo es por gracia, y eso significa que igual que nos lo da, nos lo puede quitar, y hasta que no nos lo quita, es que no respondemos en muchas ocasiones. Tenemos todo, tenemos caprichos, vamos donde queremos, y vamos sobrellevando la cosa. Vamos bien, yo estoy bien. Está bien, pero hermano, a Job se le quitó todo, y Job no tenía derecho a quejarse. A nosotros, en cuanto nos quitan un 1% del 100, ya estamos, ay, ya no me van bien las cosas, chiquillos. Es que todo es por gracia. Es que mi niño es tan malo. ¿Y qué? Todo es por gracia. Tú tienes hijos por la gracia de Dios. Hombre, yo puse algo, ¿no? Ahí con mi marido, con mi mujer. Si la gracia de Dios, no. Porque el mecanismo para fecundar lo puso Dios. ¿Vale? No voy a seguir insistiendo en esto, pero hermano, cambiaría nuestra perspectiva y nuestra filosofía de vida si fuéramos conscientes plenamente cada día que todo lo que tú y yo tenemos y lo que somos es por gracia. Es decir, deberíamos de vivir constantemente dando gracias a Dios. Yo a veces soy consciente y estoy duchándome con agua calentita, digo, ay, gracias Señor, con el frío que hace, que me pueda duchar con agua caliente, con esta mampara y tenga mi toalla limpia y seca. No valoramos lo que tenemos, es misericordia de Dios. Ay, yo los alimentos los tengo que bendecir. Y cuando vas al baño y los bendices, ¿sabes lo que hacen los judíos? Cuando se sientan en el váter y terminan de hacer lo que tienen que hacer, dan gracias a Dios porque su cuerpo está funcionando. Dar gracias a Dios por todo, porque todo es por mérito, amén. Por gracia, de nada. Bueno, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Por medio de qué? Vamos a hablar un rato de la fe. Algo que se ha predicado tantísimo y que a mí me aburre, ¿eh? Hablar de la fe me aburre. Me aburre hablar de la fe, pero no me aburre nada pelear por la fe. Porque para tener fe, hermano, hay que pelear bien duro, ¿eh? Bien duro, ahora hablaremos de esto. Hermano, la salvación no es de nosotros, es un don. ¿Qué significa don? Regalo. Un presente. Es algo que se nos ha dado, sin mérito ninguno. Y es de Dios. Y no es para que nadie se envanezca. Hermano, tus obras y las mías no nos van a salvar. Porque aun cuando yo hiciera cosas increíblemente maravillosas y yo hiciera todo perfecto, siempre habría algo que hago mal. Por un solo pecado ya no puedo entrar en el cielo. Porque la ley de Dios dice que el que peca debe de morir. Pero Señor, y todo lo que he hecho, sí, pero yo te juzgo también por lo que has hecho mal. Y me parece muy bien, pero esto lo ha hecho mal. Yo cometí un asesinato, pero mira, el resto de mi vida es impecable, hijo. Me parece bien que sea impecable, pero tú has cometido un asesinato, tendrás que cumplir la sentencia. Nadie dice, oye, mira que esto lo ha hecho todo muy bien, tío, porque haya matado a alguien, pues déjalo, ¿no? Qué injusticia, qué desequilibrio. La ley es la ley de Dios es puntillosa, hermano. Cuando leemos acerca de la Biblia, de la ira de Dios se manifiesta. No es que Dios pierda la cabeza y se ponga a dar correazo a uno y a otro. Dios no pierde el control nunca. La ira de Dios se refiere a la justicia de Dios. Dios es tan intachable en todos sus caminos que la ley que Él puso es perfecta y es infranqueable, no se puede transgredir de ninguna forma. Aunque a nosotros nos parezca injusto, es perfecta y no se puede transgredir. Por lo tanto, una sola mentira me priva del paraíso, me priva de la salvación. Luego, nadie por obras. Y tú dices, pero es que yo he mentido algunas veces, pero pides perdón. Si alguno confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarte de toda maldad. Sin esa limpieza estarías condenado por la eternidad, aunque solamente en tu vida hubieras mentido una sola vez. Esa es la ira de Dios, esa es la justicia de Dios, y Dios no es injusto como tú y yo. Dios es perfecto y soberano, pero la ira de Dios es inquebrantable y se tiene que manifestar sobre los hijos de ira, dice la palabra. Aquellos que no quieren comprometerse, que dicen que ellos son muy buenos, que ellos hacen las cosas bien, bueno, pues serán muy buenos en el infierno.
Pero tú y yo tenemos que recordar y recordarnos que, hermano, es la gracia de Dios, que es un regalo de Dios que nos ha dado. Y hay que cuidarlo. ¿Amén? Ahora, si yo recibo la gracia, recibo el regalo, tendré que cuidarlo bien. Dice la palabra en Filipenses: por tanto, mis queridos hermanos, así como me habéis obedecido siempre, qué bonito, ¿verdad? Que podamos decir que obedecemos unos a otros, que nos sometemos, que nos sujetamos, a nuestros padres, a nuestros pastores, a los responsables, a aquellos que sean autoridad. Siempre habéis obedecido cuando estaba entre vosotros. Obedecedme más ahora que estoy lejos. ¿Qué pasa cuando tú estás en la oficina, o en la obra, o de vigilante, en tu trabajo? Y no está el jefe. El jefe ya esta mañana no viene. ¿Qué hace? Te relajas, ¿no? Te permite sacarte el bocadillo. Yo me lo sacaba, porque estaba prohibido comer en la oficina. Yo me sacaba el mantel, ¿no? Ahí sacaba el bocadillo, mis nueces, mi no sé qué, y comía, ¿no? ¿Estaba mal? No se hacía mi trabajo. Lo que estaría mal es que yo dejara el trabajo para hablar con uno, con otro. Pero uno se relaja. Y Pablo dice: os pido, como me habéis obedecido en presencia vuestra, ahora os pido que me obedezcáis ahora que estoy lejos. ¿Por qué? Porque uno se relaja cuando no hay control. ¿Qué pasa? Y séme sincero. Tú vas solo, vas por la calle, varones. A lo mejor vas por la calle santamente, pero pasa una mujer muy guapa. Y la mira. Y ya sabéis la teoría del segundo. Porque el primer segundo inevitable te la encuentras de frente, pero ¿qué haces con el segundo? ¿Te la vuelve a mirar? Pues si vas solo, te puede permitir cierta licencia, porque como no somos conscientes de que Dios está mirándonos, pues... Pero ¿qué pasa cuando vas con otro hermano? Los dos espirituales hablando del Señor. Mira eso que me ha dicho. Y pasa una, ¿a qué no se te ocurre volverte? ¿Qué va a pensar el hermano? ¡Qué vergüenza!, ¿no? Jonathan, ¿por qué te ríes? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, ¿eh? Que no creáis, yo hablo de mi experiencia. Claro, ahí está la tentación siempre. Pepe, no te preocupes, que no iba por ti, de verdad. Es que no puede ser. Dice, está pensando que voy a otro lado, por aquí. Muy bien, hermano. Pues, seamos fieles al Señor. Uno tiene que ser fiel cuando está con alguien o cuando está solo. ¿Por qué? Porque además el Señor te está mirando. Y cuando uno es consciente, Señor, perdóname, ¿cómo puedo? Y he pensado mal de mi hermano, y he criticado a otro, y cómo tal. Uf, qué terrible, ¿verdad? Qué pelea. Dice el Señor: ocupaos de vuestra salvación con profunda reverencia, respeto, porque el don es incalculable, el valor que tiene. Por lo tanto, hay que tener reverencia para cuidar eso que se nos ha concedido. Y como en la Iglesia evangélica se ha enseñado tanto, somos salvos por la gracia, que es verdad, se nos olvidan las obras. Y dice Santiago que la fe sin obras, fe muerta, es superstición. Punto. La fe es algo más sublime. Hermano, ocúpate. ¿Qué estás haciendo para ocuparte de la salvación que Dios te ha dado? Pues yo se pregunto ahora, ¿quién cree que vaya al cielo? Levante la mano. Bueno, no voy a preguntar quién cree que vaya al cielo, ¿vale? Eso no lo veo. Unos tendrán dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás no se están ocupando de su salvación con temor y temblor. O quizás porque todavía están en que son salvos por obras. Y que depende de mis obras el que yo me gane la salvación. No, hermano, no. Es un regalo y tienes que aceptarlo y recibirlo. Pero tienes que cuidarlo con una gran reverencia. Hermano, a mí me quedan ya de vida, pues no sé, si yo llegara a los 85, me quedan ya ni 30. A ver, sí, 30, sí. 30. 28. 28. O sea, porque lo dice Margarita, eso es así. Pues yo le decía ya a mi mujer, de verdad y con gozo, Isa, me quedan 28 años para ver al Señor. De verdad que lo decía con gozo.
28 años y ya estoy harto de esto, de levantarme temprano, madrugar con el frío que hace, de estar apagando fuego, de problemas, ¡ay, ya está! Por fin 28 años. Y el Señor dice, sí, pero te quedan 28 años para que te ocupes de esto. No te relajes. Y ahora lo que vamos a ver, y no sé si va a dar tiempo hoy, o lo vamos a hacer en 2 partes, ¿vale? Vamos a ver cómo cuidar esta salvación. ¿Cómo ocuparnos? ¿Qué cosas tenemos que hacer para ocuparnos de la salvación? ¿Es venir a la iglesia? Claro. Hacemos cosas que nos ayudan a ocuparnos, pero hay cosas importantes que nosotros necesitamos para ocuparnos de ella correctamente. No se trata solamente de decir salvo sí, salvo no. Somos muy radicales, blanco, negro. Se trata de cómo vamos al cielo. Si vamos por chiripa, como dice el Señor, o vamos con gloria. No se trata de ir de cualquier manera. Tú no vas a no se trata de ir a una boda sí o no. ¿Me han invitado a la boda? ¿Sí o no? Vale, tú has dicho que sí, ahora no vais con el pijama, ¿no? No vais bueno, algunos van, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero tú te arreglas, te lavas, te preparas. ¿Por qué? Porque vas a un sitio donde tienes que ir con reverencia, con respeto y a participar de una fiesta. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor, y hablo espiritualmente, despeinados, sucios? ¿Sabe lo que dice en una parábola? Dice, y hubo alguien que no estaba vestido como de boda y no entró, porque no iba a lo que iba, no sabía lo que era aquello, estaba allí, pero no estaba decente. Y hermano, nosotros debemos ir decentes, por dentro, por dentro. No es tanto como vengas, no es lo que te hayas pintado, que va esto es muy guapo, no es lo que te hayas peinado, ni cuántas horas te has tirado frotándote con el jabón. Es cuánto tiempo te has tirado esta mañana en la presencia del Señor para venir con ataviado espiritualmente, con decencia, con santidad y con la pureza del Señor. Y venir a cantar con las manos alzadas y las manos manchadas. ¿No te ha pasado que has tenido que arreglar la rueda del coche o simplemente inflarle, están puesto negra y no sabes dónde refregarte porque no le va a dar la mano a alguien negra, ¿no? Sin embargo, venimos aquí y le damos la mano a Dios llena de grasa, llena de porquería, llena de carnalidad, llena de pecado. ¡Ay, Señor, bendito sea tu nombre! El Señor dice, hijo, lávate primero, ¿no? Por eso es tan importante, hermano, ocuparnos de nuestra salvación con profunda reverencia. ¿Amén? Mira, vamos a analizar este texto. Segunda de Pedro, del 1 al 4, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol. ¿Sabéis qué significa siervo, verdad? Uno que está bajo las órdenes de otro, a su servicio. He aquí la sierva del Señor. Y ya me voy, que ya vendré otro día. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Hermano, ¿estamos en esto? ¿Estamos en la servidumbre de Cristo? ¿Estamos sirviendo a sus órdenes atentos? ¿O hemos preparado una religión que consiste en venir los domingos al culto, en el mejor de los casos venir el viernes a la oración, una reunión de casa y ya hacemos una fiesta y damos nuestros protocolos y todo queda ahí? ¿O estás al servicio de Dios? ¿Qué está al servicio de Dios? Es escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Estás en esas? Piensa, no me responda. ¿Estás en esas? Ese es un siervo. El siervo no es el que está trabajando aquí, hermano, créeme. Y es servir a Dios, ¿vale? Pero podemos estar trabajando aquí y Dios nos está diciendo otra cosa. Visita a esta persona enferma, búscame más tiempo, profundiza en mi palabra, ama a tu hermano, perdona a tu hermana, cubre la necesidad de la iglesia. Escucha a Dios, hermano. Que Dios habla por los profetas, por los pastores, habla por las circunstancias, habla por la Biblia, habla por sueños, o habla directamente a la mente. Escucha. Un siervo tiene que escuchar. Dice Cristo que fue el siervo de los siervos. Lo que veo hacer al Padre,
eso hago. Nada puedo hacer yo por mí mismo. Y nosotros nos permitimos el lujo de hacer por nosotros mismos, para el Señor, multitud de cosas. Nada puedo hacer bien al Señor por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Las palabras que el Padre me dice, eso digo. Las acciones que el Padre quiere que haga, esas hago. Y el Señor no se salió del guión ni un minuto. Dice en Efesios, hemos leído Efesios 2, 8, 9, pero el 10 dice que Dios ha preparado de antemano todos los pasos por donde hemos de pisar o de pasar. Si yo no estoy atento a la voz de Dios, trazaré el camino a mi manera. ¿Y os acordáis del Progreso del Peregrino, los dibujitos? Que en un momento dado el camino va bien por la ribera del río, pero empieza a ponerse complicado. Y ve un camino paralelo. Y decía, vamos a ver, razonemos. Si este camino es llano, liso, voy a avanzar más deprisa, y es paralelo al camino del Señor, ¿por qué no andar por él? Es una estupidez, ¿por qué tengo que estar aquí subiendo con raíces, con piedras? Me voy aquí, no me voy a perder porque mi referencia es el camino de Dios. Y es paralelo. ¿Qué pasó? Se perdió. Porque al principio parecen iguales, pero poco a poco se van desviando. Y sabes que cuando uno va por el mundo te distrae. Por eso dice el Señor que los que aman al mundo no aman a Dios. Que el mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin embargo, vamos así, un pie aquí, y bueno, pues voy porque no me separo. Llega un momento en que tienes que decidir. Y se dice la palabra que nuestra carne batalla contra nuestra alma. La carne batalla, pelea, lucha contra nuestra alma, es decir, quiere nuestra destrucción y su supervivencia. ¿Qué es lo que hace una persona cuando se está ahogando? Yo he estado de socorrista unos pocos de años, aunque no lo parezca, pero he sido socorrista. Y la primera, no hables Julio que te estoy escuchando. Y la primera cosa que tienes que hacer cuando abordas a una persona que se está ahogando es sumergirte debajo del agua. Tú no puedes llegar nadando como si fuera Tarzán, así, o Esther Williams, llegar y... No. ¿Sabes por qué? Porque el que se está ahogando le importa un pimiento tu vida, solamente le importa la suya. Y te pisa la cabeza y lo que haga falta con tal de salir del agua en su desesperación. Un socorrista tiene que bajar y pillarle la espalda. Y después cogerle el brazo, cogerle el dedo gordo y apretárselo. Y si hay que partírselo, se lo parte. No hay problema. Mejor que se le parte el dedo gordo a que moráis agua a los dos. Entonces, cuando tú le infliges dolor, es que él se paraliza y se deja arrastrar. A veces el Señor tiene que hacer esto, porque no somos capaces de... El servidor tiene que obrar, y ya me he perdido, perdonadme, quiero ser honrado, no sé por qué estaba hablando algo, si alguien se acuerda, decídmelo, ¿vale? Porque soy hombre sujeto a pasiones, como Elías, bendito sea el nombre del Señor. Pero, siervo, hermano, siervo, escuchando, siendo oidores, escuchando la voz de Dios sensible, amén. ¿Y apóstol qué significa? ¿Qué significa apóstol? Enviado. Luego, tenemos que ser siervos sensibles a la voz de Dios y que salimos enviados por Jesucristo a realizar lo que nos ha dicho. Cuando Dios te dice algo, dice amén. ¿Vale? Dice, a los que habéis llegado a tener una fe, y esto es lo que vamos a ver dentro de un rato, tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Recibid abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tenéis de Dios y de Jesús. Todo eso lo vamos a comentar. Nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. La vida espiritual. Para la vida natural también, pero no solamente a nosotros, sino a todos los demás. La vida espiritual está dotada de recursos y podemos vivirla, hermano, con devoción. Al hacernos conocer, dice, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Al hacernos, el Señor, conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de ellas,
nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, por las cuales llegaré a tener parte, hermanos, esto es muy interesante. Es verdad que no somos Dios Todopoderoso, pero vamos a ver. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Pero adoptados o genuinos? Comprado, dice la palabra que habíamos sido adoptados, ¿no? Pero dice primera Juan capítulo 1 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos no han nacido de voluntad de hombre ni de mujer, sino que han nacido de Dios. Segunda de Pedro dice que hemos sido engendrados por Dios. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Somos hijos naturales o somos hijos espirituales? ¿Somos adoptados o somos genuinos? Las dos cosas, hermanos. ¿Qué dice primera de Tesalonicenses? Que todo vuestro ser, que nos gusta el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles, es decir, tres partes. Cuando nacimos, ¿cómo nacimos? ¿Con qué parte nacimos? Alma y cuerpo. Estaba nuestro espíritu muerto. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba muerto o dormido. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces es que el espíritu del hombre renace y podemos tener comunión con el Señor. ¿Amén? Entonces, estamos por aquí. ¿Somos hijos de Dios? Claro. Espiritualmente hemos nacido de Dios. Pero nuestra alma y nuestra carne ha sido, como decía Chely, comprada por la sangre del Cordero. Luego, espiritualmente somos de Dios, Dios nos ha parido, entendedme bien, pero nuestra alma y nuestro cuerpo han sido adoptados. Por lo tanto, todo nuestro ser debe permanecer irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Qué vengo a decir con esto? Que nuestro espíritu sí que tiene los genes del Padre, porque de Él hemos nacido. Por eso dice, y por los cuales llegaré a tener parte en la naturaleza de Dios y escaparé de la corrupción que los malos desean tener al mundo. Participantes de la naturaleza de Dios. ¿Tenemos todos los atributos de Dios? No. No somos eternos, porque hemos nacido en un momento determinado. No somos omniscientes, no lo sabemos todo ni lo sabremos todo nunca. No podemos estar en dos sitios a la vez jamás. O sea, estamos limitados. Pero los atributos heredables sí que los tenemos. Y cuando seamos lo que Dios sabe que seremos, tendremos el cuerpo de Cristo glorificado, estaremos por encima de las leyes físicas, tendremos un conocimiento mucho más amplio de la verdad de Dios y veremos muchas cosas como en la fe. Por eso, hermano, yo quiero partir con el Señor, porque mientras estemos aquí, ¿quién ha dicho yo? María. Ah, María. Bueno, gloria a Dios. Amén. Muy bien, seguimos. Por eso debemos esforzarnos, de los esforzados, hermano, y de los valientes del reino de Dios. Yo sé que tenemos mucho esfuerzo en la vida, el trabajo, criar los niños. Algunos niños son distintos a otros, los problemas familiares, la vida misma, el mismo cuerpo que te traiciona. La batalla es gigantesca, pero para los creyentes y para los no creyentes la vida es muy dura. Gente que lucha cada día por que como hoy mis hijos, es una pelea constante, ¿verdad? Esforzarnos, pero el Señor quiere mostrarnos ahora algo muy importante. Esforzaros para añadir a vuestra fe buena conducta, a la buena conducta conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si poseéis, esto lo vamos a ver ahora, si poseéis estas cualidades y las desarrolláis, hermano, el cristianismo tiene que desarrollar, no es ir al gimnasio sí, ir al gimnasio no. Tú puedes ir al gimnasio y dentro de 10 años estás como esclavo. Te metes en tu bicicletita a ver la pantalla de que te gusta el culebrón de las 6. Dices, pues mira, yo hago mi... Bueno, si para eso te quedas en tu casa. Para que tú tengas rendimiento en gimnasio, yo he estado mucho en gimnasio, aunque no lo parezca, tienes que machacarte. Tienes que machacarte en la bicicleta, en la cinta, en flexiones, en peso, en natación.
tu país ahí no pagas 40, 50 euros, para eso te da un paseo por tu casa o por el paseo marítimo. Tú ahí en la ciudad dices, ya que he pagado, ¿no? Y sudas, ¿no? Te llevas tu toallita. Nosotros debemos esforzarnos. No es salvación, sí, salvación no. Es honrar al Señor con nuestra vida. Y como arrastramos un lastre, un ancla que se llama cuerpo, tenemos que arrastrarlo. Por eso dice el Señor que hay que crucificarlo cada día para que no sea un lastre. Crucifiquemos el cuerpo y iremos ligeros. Y podremos escuchar a Dios y obedecer a Dios. Así que, si poseéis estas cualidades y las desarrolláis, ni vuestra vida será inútil. ¿Puede ser que un cristiano sea inútil? Puede ser, aquí no hay ninguno, pero puede que en algún lado haya algún cristiano inútil. ¿Inútil qué es? Que no es útil. Que no ha dicho inútil, vamos, tú eres útil. Bueno, no, pues ya está, inútil. Pasa que inútil suena muy fuerte, pero es no ser útil. ¿Tú quieres ser útil? Yo sí. Yo quiero ser útil. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte? Vamos, ahora soy pastor, pero yo antes no lo era, ¿no? Y yo llevo 14 años de pastor, pero 14 años que no lo he sido. Entonces, todos los cristianos que aquí estamos, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Qué bonito que seamos útiles, ¿verdad? Y dice la palabra, ni habréis conocido en vano a vuestro Señor Jesucristo, pero el que no las posee, estas cualidades, como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados anteriores. Ha olvidado, hermano, ha olvidado. Y esto tiene mucho que ver con ocuparse de la gracia. Hemos olvidado lo que se nos ha regalado, lo que se nos ha concedido, y nos hemos acostumbrado a lo bueno. Cuando tú a un niño, desde pequeño, le das, y el niño hace lo que quiera, pero le sigues dando, no está aprendiendo el valor de lo que se le ofrece. No, hijo, esto cuesta mucho y no está haciendo las cosas bien, te las privo. Entonces tú valoras. Cuando hay alguien que no ha tenido en la infancia juguetes, reyes, ha estado muy justo y ha visto otros niños que tenían, cuando ahora son grandes, le dicen a sus hijos, valorad lo que tenéis, porque yo no los tuve. Pero el hijo siempre lo ha tenido, no lo valora. ¿Y nosotros cuántos años hace que recibimos el don de la gracia, el don de la salvación? Y llega un momento, vamos a ser sinceros, que ya no lo valoramos, estamos acostumbrados, somos salvos. Pero hermano, eso es para ir como el flautista de Amelín, cantando con la flauta por las calles. Es que no teníamos arreglo, es que íbamos al infierno y Cristo con su sangre nos ha salvado. ¡Aleluya! Y nos ha hecho instrumento de su gracia. ¡Uf! Menos mal. Tendríamos que ver todos los días el infierno, un minutillo, el lago de fuego, un minuto con 10 segundos. Iríamos, vamos, como el chiquito de la calzada, midiendo los pasos. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de la salvación. Porque sabemos lo que podemos perder. Pero cuando uno no valora el cielo, no valora la gracia, no valora la sangre de Cristo, sí, yo soy cristiano y a mí es que me gusta mucho esta iglesia. ¿Eso qué es? Eso no te salva. Es la gracia del Señor. Amén. Por tanto, hermano, ya que Dios ha llamado y escogido, procurad que esto hagáis en vosotros, pues haciéndolo, así nunca caeréis. De este modo se os abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Padre, Señor y Salvador. Bienvenido, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Y las puertas abiertas y los ángeles cantando y tus familiares recibiéndote. ¡Aleluya! ¡Qué bueno, ¿eh? Ahora, el que tiene que pegar. Yo soy evangélico. A ver, bueno, sí, tiene el espíritu, muy pagaillo, ¿eh? Y tiene que entrar así porque las puertas son estrechas. Porque hijo, no ha hecho nada. Pues no ha hecho nada por nadie. Estás pensando en ti nada más. Pero Señor, ¿qué es mi problema? Dice, tu problema. ¿Tú qué sabrás del problema? ¿A mi qué? Pero cuando tu vida es un remolino que gira en torno a ti, ¿cómo vas a poner tu ojo en la necesidad ajena? Dice el Señor que nuestras obras desaparecerán y que entraremos en el reino como de chiripa. Vamos, ahí justo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Hermano, no te digo esto para que te acuse la conciencia.
¿verdad? Para recriminarte nada. Al contrario, para decirte, ¡ay, anímate! Dios es un Dios de oportunidades, ¿vale? Pero ¿cómo salgo de mi situación? Ponte a los pies de Cristo. Dios no te está pidiendo lo que me pide a mí. No, ¿qué va? Te está pidiendo otras cosas. Pero sé sensible al amor de Dios. Busca al Señor. Ponte de rodillas en tu casa. Ponte en tu cojincito. De rodillas. Señor, aquí estoy. Yo creo que no valgo para nada, pero si tú me has llamado, algo valdré, ¿no? Y para algo que esté, no simplemente para sobrevivir. Porque para sobrevivir está mi vecina y no cree en ti. Sí, hermano. Dios te ha llamado para algo muy elevado, aunque tú no seas capaz de creerlo. Porque la fe que tienes es pequeña. ¿Vale? Procurad que esto se arregle en nosotros. Amén. Muy bien. Dice el Señor, añadid a vuestra fe, y empezamos con 7 principios, que hoy no nos va a dar tiempo nada más a 2 o 3, 7 principios que nos ayudan a ocuparnos de la salvación que tenemos. El primero es la fe. Ya sabemos que somos salvos por las obras. ¿Amén? No. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. ¿Mediante el qué? ¿La fe en quién? En Cristo. ¿Por qué? Por creer en Él. Pero bueno, los budistas creen en Buda y los musulmanes creen en Alá. Él murió por nosotros. Es muy bueno, vale. ¿Cuánta gente ha muerto por otros, no? Están los héroes de todos lados que han muerto por otros, ¿no? Pero no derramó la sangre. Claro que han derramado la sangre. Anda que no ha habido gente que ha derramado la sangre por otros. Dios resucitó. ¿Por qué? Porque murió y resucitó. ¿Pero por qué resucitó? ¿Pero por qué? Porque era el Hijo de Dios. Era por eso. Porque si fuera simplemente un hombre no hubiera podido hacer nada. Es que era Dios, que se encarnó en un hombre. Por eso Jesús no es Buda. Disculpadme los budistas, ni es Mahoma. No. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y solo Dios podía satisfacer las demandas de Dios. Porque Dios se hizo un hombre, se encarnó en un hombre perfecto, sin mancha, y por lo tanto no podía ser justiciado por sus obras, porque sus obras eran perfectas. Luego, al morir, pagaba por los que sus obras eran defectuosas. Nosotros, es porque era y es hijo de Dios. Esa es la diferencia. Y esa es la fe que tenemos. No es una idea. No tenemos fe en una religión, no tenemos fe simplemente en un personaje, tenemos fe en el Hijo del Altísimo. Amén. Uf, ni más ni menos. Bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Mesías. ¿Sabe qué significa Mesías? Una palabra hebrea significa el ungido. Se ungía con aceite. El aceite que representa a la aceituna, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Es transparente, el Espíritu no se ve, ¿verdad? Bueno, se ve como quiere verse, pero es transparente y cubre hasta la barba de Aarón, dice, y te llena, y te aísla, ¿verdad? El aceite es un buen aislante, te cubre. Es el Espíritu Santo. Y Jesucristo es el Mesías. Y dice la palabra acerca de Él, que Dios, el Padre, no le dio a Él el Espíritu por medida. A ti y a mí sí. ¿O tú tienes todos los dones? Tiene 1, 2, 3, 4, y dones naturales también. Pero todos los dones, solo Cristo. Porque Cristo recibió el Espíritu en plenitud, no por medida. Y en Cristo estaba expresada todo el poder, toda la majestad, toda la soberanía y toda la gloria de Dios. Y esa es nuestra fe, hermano, puesta en Él. El problema es que hemos hecho a Jesús así. Yo creo que Jesús, pero este problema es muy grande. Y yo no puedo superar esto. Es que no puedo. ¿Qué dice Filipenses 4:13, Margaret? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que vamos haciendo más grande a Cristo. Si todo lo puedo, es que mi Señor es poderoso. Y cuando yo pongo mis ojos en Jesús y pienso en Él y me alimento de Él, mi fe va aumentando. Por lo tanto, hermano, según su gran misericordia, Cristo o el Padre nos hizo renacer para una esperanza viva.
por medio de la resurrección de Jesús, como bien ha dicho Gloria, el Mesías de entre los muertos, para una herencia, es decir, que no se descompone, ¿verdad? Ese ratón lo podéis parar. Es una herencia que no se ensucia, no se mancha, ya no tiene la carne, ya no tiene la tendencia a hacer lo malo, ya no puede ser tentado, ya está perfecto y inmarcesible. ¿Sabéis qué significa? Que no se marchita, como una flor. La flor se marchita, ya no nos marchitaremos, no nos arrugaremos, ya no envejeceremos, seremos permanentes. Y la mujer dice, ¡aleluya! ¿Eh? Que están peleando con la vejez. Hermana, no pelees con la vejez, déjate llevar, porque cuanto más vieja sea, antes recuperará la juventud. Si estás peleando por ser como aquí, así están las mujeres deformadas, los labios hinchados, los párpados, y dices, ¿es una momia? No, respira, porque están regidas con el botox y con esto y con lo otro, por recuperar la juventud, porque estamos aferrados a este mundo y la única esperanza que tenemos es la fe en la vida que aquí tenemos. Pero dice el Señor que nos desarraiguemos de este mundo, que pongamos nuestra mira en la vida eterna, y entonces anhelaremos esa juventud que nunca se marchitará. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios nos protege. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ocupamos de la salvación? No hace falta, porque si Dios, el poder de Dios nos protege, ¿para qué ocuparnos? Hombre, honremos el poder de Dios y su cuidado diciendo, Señor, sé y soy consciente de que tú me cuidas. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi parte del trato para que podamos llegar a la vida eterna? O sea, Dios no está diciendo, yo lo hago todo y lo podría hacer todo, pero quiero hacerte colaborador de mi gracia. Participa conmigo en mantenerte. ¿Amén? Amén. Muy bien. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabéis cuándo empezó el tiempo postrero? Cuando Cristo resucita. Ahí empieza el tiempo postrero. Ya estamos al final de los postreros tiempos. Así que, hermanos, estimulémonos, ¿vale? Para alcanzar la salvación, guardémonos, en lo cual os alegráis grandemente. El pueblo de Dios se alegra de que la salvación está pronta a ser culminada. Gloria a Dios. Ay, es que yo soy tan feliz, que yo vivo aquí tan bien. Eso no sé, no suena muy bien. Hombre, está bien ser feliz, pero no por este mundo. Este mundo poca felicidad te va a dar, ¿eh? Pero ahora dicen, ahora es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. Algunos dicen, ¿quién no está siendo afligido? ¿Un nieto enfermito? ¿Falta de dinero? ¿No puedo casarme? ¿No tengo trabajo? ¿Me duele aquí? ¿Otro día pues vete allí? ¿Problema? Estamos siendo afligidos por diversas pruebas, por muchas pruebas, ¿verdad? Y cuando no hay pruebas, vamos a viajar, vamos a disfrutar. Que esto no puede ser, que somos muy fanáticos. No. Ocupaos fervientemente de vuestra salvación con reverencia. Dice, las pruebas de vuestra fe dice que la fe tiene que ser probada. Porque, hermano, nuestra fe deja mucho que desear. Es una fe muy débil, muy flojita, muy pequeña, dice. Pero no dice el Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y abajo tengo los granos de mostaza. ¿Habéis visto los granos de mostaza? Pues no, porque tenemos tan chicos que no se ven. No, sí se ven, pero es pequeñito. Si tuviéramos la fe de ese grano de mostaza, podríamos decir una montaña, muévete de aquí a allí, se movería. Entonces necesitamos un microscopio electrónico para ver nuestra fe. Porque si para mover una montaña hace falta una fe tan pequeña, ¿cómo será nuestra fe que enseguida nos hundimos en la miseria?
que enseguida nos viene el miedo, nos viene el temor, nos viene la aflicción. Nuestra fe, hermano, es muy pequeña y Dios tiene que ponerla a prueba para que crezca. Porque cuando tú tienes un problema que ya has intentado solucionar por muchos medios y no lo arreglas, tu preocupación, Dios dice que nos ocupemos de las cosas. Pero nosotros no nos ocupamos, nos preocupamos. Es decir, que estamos en ansiosa inquietud, en un temor que nos aflige, nos paraliza y nos hace quedarnos rígidos ante eso. Y no avanzamos. Y Dios dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí. ¿Y sabes lo que tú haces? Le enseñas tu problema. La mochila la tienes cargada. En vez de coger la mochila, quitarte y le poner los pies, le dices, Señor, mira. Y el Señor dice, no, sí, no hace falta que me la enseñes, yo ya la veo. Porque no te la quita. No, mi problema es, pero míralo, ayúdame. Y el Señor dice, chiquillo, echa tu ansiedad sobre mí. Colócame el problema a mí. No sabemos. ¿Sabes por qué? Porque no confiamos en el Señor. Es por eso. Como no confiamos en Él, tenemos que arreglarlo nosotros. El Señor no va a hacer nada. Y como el Señor no va a hacer nada, yo tengo que hacer algo. Me voy a poner a orar. Parece que es una tontería lo que digo. Pero ya lo hacemos por superstición. No porque depositemos nuestra fe. Me voy a poner a orar. Se dice, no quiero que ores, quiero que me entregue tu problema. ¿Entendéis la diferencia? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Es una forma de desahogo. Pero no es la solución del problema. Y lo que estoy hablando es rema de Dios. Es que Dios dice, que no quiero que me diga cuál es tu problema, que quiero que me lo des. Y eso es un acto de fe. Te lo entrego y me olvido. Señor, yo te entregué mi problema, arréglalo. Pero yo descanso. Y en mi mente no está. Está Cristo. Eso es vivir por fe. Y el justo por fe vivirá. ¿Cuántos de aquí vivimos por fe? Que no venga el Señor a preguntar. Porque no vivimos por fe, vivimos por obra. Le enseñamos al Señor nuestro problema y seguimos afligidos y cargados toda la vida, pensando que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y el Señor dice, pues tú mismo. Pasa el tiempo, una vez irá mejor, otra vez irá peor, pero aplastado. Y cuando uno está con Cristo, va liviano y ligero. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque te da fuerzas para llevar tu problema. Eso es antibíblico. Porque el problema se lo tienes que entregar a Él, y en el momento en que se lo da, eres libre. Yo he estado en los Scouts muchos años y las mochilas pesaban 10-15 kilos. Cuando tú hacías una marcha de 15 kilómetros, de 10 kilómetros y te quitaban la mochila, yo creí que la gravedad no funcionaba, que iba para arriba. Tú estabas así y creí que subía. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba aprisionado por un peso de 10-15 kilos y no podía. Y cuando te liberes de ese peso, la sensación es de libertad, de subir, de que la gravedad y las leyes de la física ya no funcionan contigo. Eso es lo que ocurre emocionalmente cuando de verdad tú pones tu fe en Cristo y le entregas tu problema. Ahora, también te voy a decir, tienes que hacer ese acto muchas veces, porque seguimos engañándonos en que tenemos fe. Le damos el problema, quitamos la mochila, pero cuando el Señor nos mira, nos la hemos colocado otra vez. Chiquillo, no me la ha entregado a mí. Señor, es que mira, y te viene otra vez la fe, es que mira, entrégasela otra vez. Creo que tú lo tienes controlado todo, lo creo. Eso es entregarle la mochila al Señor. ¿Y sabes qué? Al día siguiente te levantarás, ay, Dios mío, mi niño otra vez mal, y no se cura, y tú no me respondes, y otra vez te has colgado la mochila. Y la mochila está en el camino todo el rato. Y el Señor está probando nuestra fe y haciéndola crecer. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo debe ser el eje de nuestra vida. El eje de nuestra vida. Todo rendido a Él. Por eso dice que la fe debe ser hallada en alabanza, en gloria y en honra el día que Jesucristo venga. Es decir, lo primero que el Señor te va a decir es: abre tu fe. No te va a preguntar: ¿y tú cómo estás, hermanito? ¿Y tu fe? ¿Has guardado tu fe? ¿Cómo es tu fe?
¿Es grande? ¿Has depositado en mí tu confianza? ¿Vives libre o vives esclavizado, esclavizada, amargado y amargada? La fe debe ser hallada en alabanza. Ese va a ser el primer test, el primer filtro, el corte. Amén. Hermano, yo quiero pelear por tener fe. La fe, y alguno tiene falta de fe, pídala a Dios. Sí, pero la fe hay que desarrollarla. Y desarrollarla, como en un gimnasio. Y desarrollarla. ¿Y cómo? Con las pruebas. Las pruebas no son una maldición, son una bendición. Para que tu fe aumente. Y yo cuando estaba pasando apuro económico con mi esposa, que duró mucho tiempo, hermano, más de 15 años, donde estábamos muy justos, y irnos a tomar algo o ir al cine podía ser una vez al año si sonaba la flauta, así era la cosa. No me quejaba. Y yo le decía al Señor algo, de verdad, no lo digo para gloria mía, lo digo porque el Señor me estaba preparando. Yo le decía al Señor, bueno, no tenemos dinero para comprar zapatillas al niño, para comprar chándal. Y le decía, ¿y cómo lo piensas hacer ahora? Esa era mi oración. ¿Y cómo lo va a hacer ahora? Yo no tenía ninguna duda que el Señor iba a proveer. Pero ese no era mi problema, era el suyo. ¿Por qué? Porque la mochila se la había dejado a él. El que le lleva la mochila tiene que resolver el asunto. O mi hijo tiene que resolver mis asuntos económicos. A mi hijo cuando era chico le iba a decir yo, pues David, hijo, pues no sé qué vamos a hacer, tendremos que buscar una solución. ¿Quién le dice eso a su hijo de 5 años? Tú tienes que buscarte la vida, ¿no? Pues hermano, así estamos. Dios quiere ser nuestro proveedor porque alimenta a los pájaros y viste a las flores. Y no nos enteramos. Y queremos vestirnos solos y alimentarnos solos. Y cuando no podemos, enseñamos la mochila al Señor. El Señor dice, hijo, es que te estás equivocando. Entrégamela. Y yo le decía al Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y recuerdo uno de los miles de casos en el que David tenía que llevar una zapatilla de deporte al colegio porque David no era un niño normal. Él le comprábamos algo y se rompía al día siguiente, todos los días, el chándal era lleno de boquete. Vamos, a los 2 días de comprarle un chándal ya teníamos que ponerle un parche. Pues total, no tenía zapatillas y el niño siempre ha sido, ya ves tú, para tenerlo sentado en una silla, lo matábamos de una depresión, porque como él es de activo, tenía que hacer un deporte. No teníamos. Oramos al Señor y al domingo venía una hermana diciendo, mira que estos zapatos lo he comprado una talla que no era, corrígeme si me equivoco, o le estaban chicos, ¿te valen? Eran exactamente de la talla de David. Y así hemos vivido. Ahora, porque somos muy buenos, no, porque el Señor ha querido probar nuestra fe, nos ha mantenido ahí hasta que aprendiéramos a vivir por fe. Y yo reconozco que en algunas áreas vuelvo hasta oxidado. ¿Por qué? Porque ya no estamos pasando apuro económico. Y uno se acostumbra a lo bueno muy pronto. Pero recibo otro tipo de pruebas. Pruebas de paciencia, de soportar situaciones que son muy duras. Y estoy aprendiendo, hermano, suelta la mochila, por favor. Hoy no voy a compartir nada más que esto. Suelta tu mochila. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar y vamos a poner aquí las mochilas, ¿vale? Y los bolsos. Dejad el dinero si queréis, no os preocupéis. No hay. Por eso dejáis la mochila, porque no hay. Vamos a aprender a dejar la mochila. A dejarla ahí. Señor, el problema está, pero ya no es cosa mía, es tuya. ¡Qué cara, ¿no? Por si cualquiera. Sí, entrégate a Cristo. Y obedece a Cristo. Porque el Señor dice, dejad vuestra carga en mí, pero poneros mi yugo. ¿Hay truco? Claro. Tú dejas tu carga, pero ponte mi yugo y verás qué ligero vas. Ahora que tu carga está en mí, tú puedes mirarme y escucharme para hacer lo que yo te diga. Porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga, dice el Señor. Amén. Ya terminamos. Dice, a quien amáis, a Jesús sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyéndolo, os alegráis con gozo. ¿Sabéis qué es inefable? Indescriptible. Hermano, cada vez nos gozamos menos, Cada vez nos gozamos menos, ¿verdad? Y yo hablo por mí, de verdad que no pienso en nadie. Cada vez nos gozamos menos. Y hay que estimular. ¡Venga, aleluya! ¡Ah! Y ya empezamos a... ¿Por qué? Porque no tenemos ese gozo inefable, porque ya no tenemos al Mesías en nuestra mente, tenemos el problema que nos ha ido absorbiendo, encogiendo y privando de la libertad en Cristo.
y era para estar tumbado a los pies del Señor, cantando en calzoncillos como el rey David, lo que fuera, pero alabando y honrando al Señor, alabando y honrando al Señor siempre.